Bueno, vamos a dar comienzo a esta penúltima mesa del Congreso que se centra en una de las cuestiones, yo creo que fundamentales y que más importan hoy en día al público en general, a esta sociedad. Vamos a hablar dentro de esta parte de impacto social de la inteligencia artificial en esa cuestión sobre el empleo. ¿De qué manera nos afecta la inteligencia artificial generativa al mundo profesional? Es una cuestión que considero pues tremendamente importante porque preocupa a mucha gente y la incidencia pues es muy grande. Yo creo que merece la pena, pues en tanto en la cátedra como en Odiseya estamos haciendo trabajos específicos para ver no solamente esos riesgos que sin duda tiene y que tanto preocupan a la población. Hay consultoras que hablaban hace unos años pues de una catástrofe profesional. Se estaba hablando de dar a los pobres humanos una renta única universal porque nos íbamos a quedar sin trabajo. Se estaba hablando, que yo creo que todavía se debería seguir haciendo, de un aumento tremendo en la industria del ocio, teniendo en cuenta pues, de que posiblemente, igual que a principios del siglo XX, pues nos redujeron o en el siglo XX nos han reducido a 8 horas laborales, pues nuestra jornada laboral posiblemente en un futuro, gracias a la incidencia de estos agentes de ella, quizá debiéramos reducir aún más y tengamos, por lo tanto, pues más tiempo para esta industria del ocio. Para ello tenemos pues aquí a grandes referentes en esta temática. Está Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, muchas gracias, de Deloitte Human Capital Workforce Transformation. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, pues dentro de ese partner que tenemos en la cátedra de Deloitte, que siempre podemos contar con ellos y hacer investigaciones con aplicación práctica. Tenemos a Frank Scandel, que también está dentro de la colaboración que tenemos con Odiseya. Está haciendo un grupo de trabajo, está colaborando con un grupo de trabajo en el que yo también me encuentro, colaborando con el MIT y con distintas asociaciones a nivel mundial para hacer estos estudios específicos. Es investigador también del grupo de ética global de la IA en la UNESCO y gerente de Odiseya. Y tenemos también online, no sé si nos puedes oír, a Dolores Abuin. Ella es abogada especializada en IA, consultora y formadora, y junto también con Ricardo Palomo, no ha podido estar, pues me están diciendo que no se puede conectar. Entonces, pues nada, no pasa nada. Entre nosotros yo creo que nos apoyamos bien, nos apañamos bien. Sin duda, pues esta cuestión del impacto, yo os digo que estaré en Riga este lunes también debatiendo en un foro internacional esta cuestión de qué hacer con el impacto de la inteligencia artificial generativa, de qué manera aprovechar estas oportunidades, creación, creatividad, nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo lo veis vosotros? Desde Deloitte también supongo que habéis analizado bastante esta cuestión. Me gustaría, Rodrigo, si puedes empezar. Bueno, Idoia, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad y por el espacio. Y efectivamente, ¿no? En Deloitte estamos bastante preocupados y ocupados en entender qué está ocurriendo con el mundo del trabajo. Mismamente nos hemos aplicado el ejercicio en primera persona y hemos intentado analizar cómo nos afecta esto a nivel de las distintas funciones que tenemos dentro de una firma tan grande y multidisciplinar como Deloitte, ¿no? Tenemos abogados, auditores, consultores, tenemos un poco de todo, ¿no? Y tratamos de entender dónde va a impactar más esto, ¿no? La pregunta, como tú has apuntado ya varios conceptos, ¿no? Destrucción de empleo, nuevos puestos. Yo creo que sobre todo el debate se debe centrar en qué tareas seguiremos haciendo nosotros y qué tareas se empezarán a hacer mejor y gracias a las máquinas, ¿no? Pero prácticamente pocos puestos se van a escapar a la disrupción de la IA. Y habrá algunos puestos que estén tan afectados por la adopción de nuevas tecnologías que obviamente, pues, y con honestidad hay que decirlo, los que nos dedicamos a recursos humanos, pues serán roles que desaparecerán, ¿no? Pero al mismo tiempo aparecerán otros muchos, ¿no? Hay informes y hay, bueno, pues la ciencia y los datos empíricos nos ayudan a entender hacia dónde van y cuáles son los órdenes de magnitud. Por ejemplo, el World Economic Forum, pues bueno, ya habla en neto la creación de 92 millones de puestos de trabajo. Así que realmente yo soy un tecno optimista y creo que debemos ver esto con una mirada, como digo, optimista de la situación. Como digo, por pasarle la pelota a mi compañero Frank y hacerlo más interactivo.
Sin duda, pocos puestos se escapan a la disrupción de la tecnología y en este caso IA generativa probablemente venga a afectar a muchos de estos puestos. Pero, como digo, visión tecno-optimista de la situación porque muchos nuevos roles van a aparecer y aunque recursos humanos tenga que tener la honestidad de trasladar un mensaje claro de que ciertos roles van a desaparecer, tiene mucho por hacer con los trabajos y con las tareas que todavía son necesarias en nuestras organizaciones. Qué bien, esa visión optimista desde tu perspectiva también me llena de optimismo. A mí es fenomenal. La verdad es que comentaba Rodrigo una realidad. Al final la inteligencia artificial generativa es algo, y la inteligencia artificial en general, y más aún la generativa, tiene una diferencia respecto al impacto de otras tecnologías precedentes, que impacta absolutamente Exacto. a cualquier empresa, Sector. independientemente del sector en el que esté, y dentro de la empresa impacta todos los puestos de trabajo Por primera vez. por primera vez. Y eso yo creo que es algo pues, a tener en cuenta también en la propia estrategia formativa de una empresa, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que es la primera gran revolución o gran transformación que afecta a los trabajadores del conocimiento, ¿no? Por eso te decía al inicio que fíjate si nosotros estamos preocupados por entender cómo nos afecta a nosotros, porque es la primera vez que afecta, como decía Juan antes en la maravillosa intervención desde Buenos Aires, a tareas muy cognitivas y que por ende son las primeras veces que nos vemos amenazados, ¿no? por esta ola de transformación. Así que sí. Se ven amenazados los CEOs y se ven amenazados Sí, sí, absolutamente sí. cualquier, No persona. no debería alarmarnos la idea de que dentro de unos años el director general o el máximo ejecutivo de una compañía que facture muchos millones de euros no sea humano. No debería asustarnos Qué esa idea. frase tan buena para un titular. Muy bien, Frank. Sí, esa frase, quédatela. En este caso, bueno, debo destacar que ahora mismo la experiencia que ha habido en esta investigación sobre las profesiones del futuro, y que son ya las profesiones del presente, de hecho, de parte de Odisei ha sido como un proyecto en la Universidad de Google.org desarrollado a lo largo de 2 años. Por cierto que Ricardo Palomo y Dolores Abuin son parte de mi subgrupo de trabajo, precisamente llamado Profesiones del Futuro. Y una de las, digamos que de las etapas que tuvimos en el grupo de trabajo para poder contestar la pregunta en este sentido es una serie, no solamente esto de la serie de cuestionarios, pero una relación, una oportunidad grandísima, como haya mencionado Idoia, de ver otra visión desde el otro lado del Atlántico, en este caso con un grupo de trabajo que tiene, por cierto, uno de los recipiendarios de estos fondos de Google.org, llamado Digital Futures Project, que se llama en español el Instituto del Futuro del Trabajo del MIT. En este caso hay una iniciativa de IA generativa y ahí hubo una entrevista a unas 14 personas. Que bueno, todos somos personas, pero claro, estas 14 personas son del Fortune 500, es decir, son profesionales de nivel mundial que básicamente están contestando una serie de preguntas, nosotros les agradecimos mucho. Y la visión de aquí a allá cambia en este sentido. Una de las observaciones que pudimos hacer es cierto, la IA generativa especialmente, está influenciando sectores, pero dentro de los sectores hay actores, es decir, hay actores a los que está, digamos que, yo no les digo afectando, yo creo que les está creando una oportunidad a estos actores. Por ejemplo, en el sector vuestro, incluso en el sector de las grandes consultoras, pues ha sido un verdadero desafío y lo continúa siendo y es una gran oportunidad. Pero es sectorizado y voy a decir entre comillas, actorizado. Son a ciertos actores que está afectando mucho más que a otros. Y son grandes empresas incluso, tienden a ser grandes empresas, las empresas más medianas y pequeñas, pymes, lo que llamamos aquí en Europa, se ven menos afectadas porque la adopción es menor. Lógicamente, entonces, eso nos lleva a, digamos que a no generalizar el hecho de que la IA sea tan disruptiva como se suele utilizar ese término, sea tan disruptiva como creemos. Cuando estaba el señor Corbalán ahí en Buenos Aires,
había un gráfico ahí de telaraña absolutamente, como dicen ahora, me explotó la cabeza. Blew my brains out, como decimos en inglés. Y básicamente ahí está reflejado uno de los resultados, y es que la percepción del público, por ejemplo, y la percepción de los profesionales de la IA varía, según nuestro estudio, que está publicado ahí en la web de odisea.org, varía en 3 y 4 veces superior es decir, la opinión del público es 3 y 4 veces superior al de los expertos en cuanto al impacto inmediato de la IA. Es decir, la máquina de la euforia, que se llama este título de Sina Nadal en el MIT, en este sentido, de que estamos hablando también, el panel anterior estaban hablando al respecto de esta cuestión, de este efecto euforia o hype que se le llama también, que está provocando precisamente de que veamos quizás mucho más o veamos sobredimensionado en los efectos que la IA está teniendo en el mercado laboral en ese sentido. Me parece increíble pues, el impacto que está teniendo. Os quería decir, vosotros, por ejemplo, Rodrigo, desde Recursos Humanos, ¿cuál es vuestra percepción de, por ejemplo, de las personas en Deloitte o en distintas empresas que habéis hecho consultoría? ¿Cuál es la percepción que tienen los empleados en la actualidad, que están sobre este impacto de la inteligencia artificial generativa? ¿Lo están percibiendo con miedo o cuál es la primera visión cuando vosotros vais a alguna empresa a medirle pues esto, el impacto y cómo les puede afectar a sus empleados? ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué es lo que veis? Sí, la primera sensación que experimentamos en general todos, y aquí quizás podemos hablar en primera persona, ¿no? Ante el cambio, es esa incertidumbre y ese miedo ante lo desconocido, ¿no? Y esto ocurre en los profesionales de las compañías, al igual que nos ocurre a nosotros en nuestra vida diaria con cualquier cambio al que nos enfrentemos, ¿no? Entonces, las compañías lo que están viendo es que sus empleados primero abordan una etapa de miedo, después abordan una etapa de adopción con mucho hype, como decía ahora mi compañero Frank, y luego es necesario gestionar la frustración que se produce a la hora de no obtener los resultados que una persona quiere con la IA, porque tendemos a pensar que son superpoderes o que es magia y que nos va a resolver automáticamente todo nuestro trabajo, y esa es una labor también importante por parte del área de recursos humanos, de gestionar esa frustración que se produce cuando ves que sencillamente no es magia, que para que te dé lo que tú realmente necesitas es necesario aplicar cierta metodología, inputs y llamémoslo ciencia, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta de manera concreta, atravesamos muchos estadios como empleados, ¿no? Pasamos del miedo, la curiosidad, la incertidumbre, la sobreexcitación de no parar de usarlo, la frustración por no encontrarnos lo que de verdad vamos buscando. Entonces, ahí el área de recursos humanos tiene un rol muy importante de acompañamiento en toda esa adopción para que sea sostenible y para que realmente tenga un impacto y se traduzca en productividad y en una mejora de la experiencia por parte del empleado, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir. Sí, quería añadir una cosa. No es que sea psicología de bolsillo, ni mucho menos. Está basado en la experiencia laboral que todos tenemos. Ahí nos están viendo ahora mismo, muchas personas jóvenes están viendo ahora mismo a través de Zoom. Y es con este miedo que la IA me va a reemplazar o la IA no me va a permitir entrar en el mercado laboral también, que está sucediendo eso con el nivel junior, etcétera. Vosotros lo estaréis viendo todos los días, vamos. No digáis a los jóvenes que están viendo, no digáis cómo la IA va a impactar en mi trabajo. Revertid la pregunta en decir, básicamente, ¿qué valor adicional voy a aportar yo al mercado? Cuando uno puede contestar esa pregunta, o uno por lo menos se propone contestar esa pregunta, entonces cambia algo en ti y sabes que vas a competir mucho mejor. Bueno, coincido completamente con lo que apunta Frank. De hecho, me atrevería a añadir algún concepto, ¿no? Y es que probablemente en el futuro las empresas no contratarán a una persona como Frank o como yo por lo que sabemos, sino por lo que sabemos y por lo que somos capaces de hacer con nuestros agentes y con nuestras maquinitas, ¿no? Entonces, vamos a tener que ser capaces de diferenciarnos en el mercado por aprender a trabajar con la IA, y seremos mejores profesionales cuanto más cosas seamos capaces de aportar
nosotros junto a nuestras máquinas. Y luego ya veremos si mis máquinas se conectan o no con las de la empresa, ¿no? Y ya crearemos los ecosistemas para que mis agentes se hablen con los agentes de la empresa y todos produzcan mucho más. Pero lo que está claro es que ya cada vez más vamos hacia un concepto de empleado aumentado que viene a decir que ya no somos únicamente lo que vemos, ¿no? Sino que tenemos unas capacidades gracias a una serie de herramientas que nos aumentan como empleados y que nos permiten conseguir el nivel siguiente de excelencia como profesionales. Y esto es clave que lo entendamos, que no queramos competir contra la IA en determinadas cosas, sino que aprendamos a trabajar con ella. Esa cuestión yo creo que es clave también, lo hemos visto a lo largo de toda la, bueno, de la historia breve, perdón, la historia más nueva de la inteligencia artificial. Vimos cómo desde el principio que empezamos a usarla, no estoy hablando de la generativa, me refiero después de cuando ha empezado a florecer de nuevo la inteligencia artificial, hemos visto como la competición pues de Deep Blue contra Kasparov para Finales del luchar siglo contra la XX, sí. IA, bueno, de Lee Sedol contra otro sistema de inteligencia artificial, que ahora no contra AlphaGo, y vemos que pues esa competición de la IA contra el ser humano, pues parece que la necesitamos para seguir teniendo la supremacía humana. Entonces es cierto que hay que intentar romper con esos prejuicios que tenemos y empezar a ver eso, montarte, no querer correr como un caballo de carreras en un hipódromo, sino Es como imposible. montarte sobre el caballo y avanzar Efectivamente. conjuntamente para conseguir un fin mucho mayor del que puede llegar el ser humano, ¿no creéis? O sea, cualquier persona que esté viendo esto será incapaz de leerse todos los documentos que una IA básica, un LLM básico, sería capaz de leer en un minuto. Entonces, como contra eso es mejor no competir, es mejor aprender a trabajar con ello. Un caso, perdón, solamente para Obviamente. un caso de impacto de la social de la inteligencia artificial fue precisamente ese, el de Lee Sedol contra AlphaGo. Sabéis que Go es un juego chino, que China suspendió las relaciones comerciales con Google debido a eso. O sea, ya con eso es un ejemplo clarísimo, histórico de la historia muy reciente, de cómo impacta socialmente, e incluso en este caso casi que geopolíticamente. Estábamos ante un caso en que la máquina innovaba. No repetía, sino innovaba, rompía el modelo chino de imitación y iba un paso más allá. Sin duda, pues rompió los esquemas humanos y fue un problema, otro nuevo problema psicológico para el humano, más bien. Viendo esta cuestión que me parece muy relevante, destacar esta nueva forma de concebir el empleo. eh, ¿Vosotros pensáis, eso otro de los trabajos que estamos trabajando en la cátedra, también estamos trabajando en Odiseya, sobre esta cuestión, me parece muy importante? ¿Vosotros pensáis que actualmente el mundo de la educación, de las universidades, de la formación, está adecuado para, tal y como está conformado en Europa, para enfrentarnos a estos cambios tan drásticos que va a traer la inteligencia artificial agéntica? Sí, en este sentido yo no son palabras mías, es una idea absolutamente genial seguramente está viendo, si no lo verá, de Xavi Delgado, un buen amigo, una persona además muy conocedora del mundo de la educación. Me dice Xavi Delgado, el problema es que estamos centrados en los resultados en vez de estar centrados en el proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza ya tenía que haber cambiado en este sentido. Con eso respondo, porque lo dice todo absolutamente. Sí, fíjate, Idoia, yo creo que ya había cierto desacoplamiento entre lo que la empresa requería y lo que el entorno educativo, digamos, por no centrarlo en la universidad, estaba dando. Yo creo que ese gap probablemente con la IA se acrecienta, se hace aún más evidente que hay que repensar las formas de crecer en capacidades, ¿no? Para estar más preparado en el día uno cuando aterrizamos en una compañía. Porque probablemente las tareas, y es que esto es muy importante, hay que hablar de tareas, porque la IA lo que no viene a sustituir trabajo, viene a sustituir tareas. Probablemente las tareas que un colaborador empieza a hacer el día uno en una compañía vayan a verse muy afectadas por este tipo de tecnologías. De modo que el fortalecimiento y la capacitación que como personas debemos estar constantemente buscando debe apuntar muy bien hacia
¿qué valor aporto yo? Como decía antes Frank, ¿qué valor aporto yo si esta parte del trabajo la va a hacer mejor y más rápido y infinitamente con más garantías una máquina? Tú como especialista en recursos humanos, ¿qué es lo que le dirías al ministro de Educación para justo esto, para intentar hacer esta alineación, este alineamiento? Yo creo que es otra de las grandes palabras que tenemos en los temas de inteligencia artificial y yo creo que empieza a ser urgente, ¿no lo crees? Sí, bueno, me parece un poco atrevido que yo me dirigiese a la No, ministra. yo no creo, yo no lo creo que sea atrevido. De hecho, nosotros desde la cátedra y desde Odiseia y desde la Fundación Odiseia for Good que vamos a Sí. crear, lo vamos a hacer. Y no solamente nos vamos a quedar ahí. Entonces, si descargo la responsabilidad en vez de Rodrigo, Descárgala en mí, por favor, que me da le igual. diría, vamos a fomentar la curiosidad de la gente. O sea, para mí es una de las habilidades básicas que todos como persona deberíamos tener, curiosidad por aprender. Esto no va de lo que sé hasta hoy, sino de qué voy a aprender mañana y necesitamos despertar esa curiosidad y que nuestro sistema educativo la fomente. Hay que pensar formas para que esto ocurra. Punto número 1, fomentemos curiosidad. Punto número 2, centrémonos en las capacidades humanas, es decir, en aquello en lo que estas máquinas no van a poder competir con nosotros será en aspectos relacionados con la empatía, en aspectos relacionados con esa mirada humanística de las cosas, con esa capacidad de poder transmitir con una mirada o con una buena comunicación verbal y no verbal. Bueno, pues que nuestro sistema educativo empiece a fomentar y a premiar ese tipo de metodologías, ¿no? Por apuntar dos ideas que me parecen que quizás pueden estar encima de la mesa de una manera rápida y sencilla. ¿Añadirías algo, Frank? Sí, por ejemplo, en cuanto a las profesiones del futuro se refiere y cómo los recursos humanos es a la avanzadilla ahora mismo. Me parece que los recursos humanos era hace unos años, bueno, se encargan de la entrada de personas y ok, y si hay que tener una educación vertical o horizontal, ok, ellos se encargan. Y parece que recursos humanos es la avanzadilla ahora mismo, la vanguardia de las empresas ahora mismo, precisamente son los que están recibiendo esto. Lo digo porque recuerdo en las primeras reuniones que nosotros teníamos en el grupo subgrupo de trabajo, en el 2.1 Profesiones del Futuro. Por ejemplo, ya están surgiendo porque ahora mismo hay muchísimos jóvenes abogados que están trabajando como consultores de IA directamente, especialmente en un entorno como el europeo que es regulatorio, mucho más que en Estados Unidos, o China es diferente, bueno, pero están trabajando ya como consultores, una consultoría que no estaban trabajando antes. Por ejemplo, los graduados en filosofía y psicología ahora mismo, especialmente los filósofos, son muy buenos en análisis conceptual. Eso es, para redes neuronales, por ejemplo, eso es absoluto, y para machine learning, eso es absolutamente básico. Entonces, ahí es donde ha variado y se están transformando lo que era ya un licenciado en filosofía, por ejemplo, se va a llamar, decíamos una de las bromas, eso se van a llamar tecnósofos dentro de unos años. Sin duda, pues pues es muy interesante también eso. Justo hablando de esta temática, de este grupo que comentabas, profesiones del futuro. ¿Cuáles son? Me gustaría hablar un poco sobre esta cuestión. Hemos hablado, yo creo que también tenemos otra de las cosas que tenemos que romper en esta transformación, en este momento tan importante de que nos encontramos en esta encrucijada tan drástica que va a cambiar pues, la manera en que tenemos de trabajar en las empresas, la manera de enfrentarnos a un puesto de trabajo. Yo creo que hay otra cuestión que es muy importante y es el cambio de mentalidad. También me refiero respecto vamos, a ver, la profesión que tú quieres ser, por ejemplo, o a qué te quieres dedicar. Yo cuando soy profesora en la universidad, cuando llego a mis chicos de primero, les pregunto, seguro que María también lo hace, bueno, pero tú, a ver, ¿por qué quieres hacer periodismo? ¿Tú por qué quieres hacer? ¿O tú por qué querías? Dice, bueno, pues yo quiero ser dentro del periodismo porque quería ser locutor de radio de deportes. Y otra de fotografía o de moda, más o menos eso. Tienen como estereotipos o perfiles muy claros a nivel profesional, de dónde quieren llegar.
Y a mí eso me parece difícil de romper, el decir, los niños cuando les preguntas, a ver, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quiero ser abogado, ingeniero, quiero ser periodista. Lo que me refiero es, a lo mejor deberíamos intentar romper esa cuestión y decir, bueno, a ver, invéntate esa profesión. Eso será parte también de nuestros premios Genia, de niños de 8 años, de 6 8 años, que se inventen, que sean creativos. Estamos en un momento increíble para crear estas profesiones de futuro. ¿Qué es lo que pensáis sobre esta cuestión y cuáles pensáis que serían estas profesiones? Es como aventurar mucho. Sí, sí, Sé que sí. es complejo, pero como estas dos cosas yo creo que son importantes. ¿Que pensáis que es necesario romper Sí, con... de hecho Sí. ya lo estamos viendo en las empresas, ¿no? Con el concepto de carreras líquidas, ¿no? Ya no, quizás no hay una vertical donde primero voy a ser controller, luego voy a ser director financiero y luego si acaso llegaré a CEO, ¿no? Ahora probablemente manejamos entornos empresariales donde hay muchas carreras, bueno, pues con movimientos horizontales, con movimientos que quizás no se entienden, ¿no? Y quizás cuando le preguntes a un joven estudiante te dirá, pues primero que quiero ser periodista, pero eso me llegará a ser divulgador y finalmente terminaré abarcando el mundo del emprendimiento, ¿no? Y ellos tengan esa capacidad de mirar transversalmente una carrera profesional que a día de hoy a lo mejor pues es una respuesta que te cuesta encontrar. Bueno, en cuanto a profesiones del futuro, muy, muy difícil, ¿no? La verdad es que nos pones ahí un reto tremendo. Fijaros, mira, te voy a poner otro reto, ya que me Me dices que este es encanta, difícil. me encanta No, porque como consultores... simplemente comentarte, Internet creó todo el comercio electrónico. Sí, Fijarse la cantidad de trabajos nuevos puestos de trabajo sin nombres que han surgido a través del comercio modelos de electrónico. negocio. Efectivamente. Sin duda, pues una cantidad tremenda. ¿Cuáles piensas que con ayuda de estos agentes de inteligencia artificial podrían ser como nuevas tareas que se acaben convirtiéndose en una profesión? Sí, mira, tengo claro alguna idea que igual suena un poco futurista, pero a mí un jefe y profesor me dijo, cuando hagas predicciones, hazlas a 100 años y así por lo menos ninguno de los que te están escuchando estará aquí Qué para... bueno, eso está muy bien. Pero bueno, mi predicción va a ir un poquito más en el corto plazo. Fijaos, ahora mismo una empresa, casi su principal gasto es el coste de personal, ¿no? Y los recursos humanos velan porque el coste de personal no se dispare y que sea sostenible. Obviamente a todo el mundo le encantaría subir los salarios un montón y que todo el mundo cobrase cada vez más, pero eso no se puede hacer, ¿no? Lamentablemente. Vamos hacia un entorno donde no sé quién, porque a lo mejor el rol todavía no existe, va a tener que velar porque el coste del personal y el coste en tokens o el coste en tecnología, el coste en, digamos, inversión en inteligencia artificial generativa no se dispare. ¿Por qué? Porque como disparemos mucho el coste de agentes, perdón, o el uso de agentes, ahí vamos a tener un gasto tremendo para las compañías que va a ser necesario también gestionar y optimizar. Por tanto, fíjate, yo creo que apuntamos hacia roles que velen por un poco la sostenibilidad de los salarios y también la sostenibilidad del coste en tokens o el coste en gasto en este tipo de infraestructuras que sin duda no adivinamos a acertar cuán grande va a ser en un futuro. Muy interesante, Frank. Sí, muy bien. Además de lo de tecnósofos, ¿no? Y tecnosofía, ya está registrado ya, por cierto. Además de esto, vemos, por ejemplo, en nuestro informe veíamos esa tendencia. Nosotros sí nos aventuramos a hacer a ponerle nombre, lo cual no sucedía con nuestros entrevistados, más de 100. Todos eran muy reservados, no le voy a poner nombre, pero nosotros sí nos atrevimos en ese caso. Algo así como auditores algorítmicos, todo tiene que ver con auditoría, consultoría, dirección de proyectos. Había uno que estaba relacionado específicamente en el manejo de los minerales que se emplean para la infraestructura física de los centros de datos, por ejemplo, específicamente para eso, que tendría que ver entonces con un físico, un ingeniero, una ingeniería química, ¿ok? Porque esto viene sí o sí. Y de hecho, eso es uno de los nichos o el nicho que Europa va a tener que admitir, porque ya sabemos cómo estamos, ya lo han discutido aquí antes. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas auditorías, con esa construcción algorítmica, los mismos ingenieros en este caso, dedicados a 1, 2, 3, 4 plataformas diferentes. Voy a poner un ejemplo. Allá en los años 90 recuerdo un documental que lidiaba con el futuro, cuando estaba surgiendo Google y estaba surgiendo Amazon. Y entonces, recuerdo, eso fue en 2006, me parece. Y
este documental decía de que iban a ser una empresa llamada Google Sound, que Google y Amazon se iban a, imagínate aquello, de Google y Amazon se iban a fusionar de alguna forma, esto es ciencia ficción básicamente, pero que digamos que esa fusión iba a generar una serie de trabajos y les empezaron a poner nombres que eran prácticamente salidos de la biblioteca de Star Trek, por decirlo así. Así que todo lo que tiene que ver con auditorías, con consultorías ¿cómo se llama? Con supervisión legal y algorítmica, ahí hay una serie, hay unos 20 derivados aproximadamente. 100% de acuerdo. Sí. Sí. Sin duda es un reto. Yo de nuevo pues me gustaría pues comentar la necesidad de la creatividad, de tener sobre todo, antes hemos hablado, pues comentaba Rodrigo de la curiosidad, necesidad de fomentar esa curiosidad, está muy, muy enlazado con creatividad. Es un momento tremendo para la liquidez. También ha hablado de ese empleo líquido, esa necesidad quizá pues también de estar formándonos, aparte de eso continuamente. Se acabó el cambio, hablando del cambio en la educación, también de tener una etapa joven de aprendizaje, pues quizá también la universidad o otra entidad pues debería centrarse también en tener esa enseñanza más allá de un máster específico, pero durante toda la vida del trabajador o de la persona en cuestión. Sin duda las empresas pues tienen que estar, pues obviamente ahora sí que están adaptando bastante la formación a todos los empleados. Yo diría que a todos los empleados de la empresa en esta cuestión de inteligencia artificial generativa. He visto ejemplos en bastantes empresas en la comunidad y en administraciones públicas, en el Ayuntamiento de Madrid, que fomentan esa creatividad en los empleados a través de premios o que les incentivan, pues, de qué manera con las tareas que tienes que desarrollar en tu puesto de trabajo concreto, independientemente del puesto que tengas, pues metiendo con IA generativa, qué tareas tuyas podrías aumentar, mejorar. No dicen automatizar. ¿De qué manera emplearías? Es decir, hacer partícipe al propio empleado, no que dándole pues el mandato desde arriba, sino haciendo partícipe al propio empleado pues, de ese acogimiento de la tecnología para aumentar sus capacidades, que no perciban que esta IA pues, viene a sustituir, sino a aumentar su trabajo. Sí, bueno, este concepto que tú acabas de explicar lo vemos mucho en las organizaciones con despliegues, los llamamos top-down o bottom-up, ¿no? Cuando permites precisamente el afloramiento de casos de uso y que a la gente se le ocurran cosas y que las afloren de abajo arriba, y está siendo un éxito, ¿no? Conozco varios casos de organizaciones globales, muy conocidas por todos, donde han llevado a cabo iniciativas de este tipo y se han visto un poco incluso hasta desbordados para ordenar todo el tráfico de conocimiento que se ha generado dentro de la organización. Así que, sin duda, yo creo que consistirá en combinar bien esos enfoques más top-down y bottom-up, de manera que las mejores ideas perduren y sean las que tengan, digamos, la capacidad de escalabilidad, que al final no todas las ideas se pueden escalar a una organización. Una cosa nada más acotar en ese sentido es, aquí se ha hablado de que si no la número uno, la número dos es el pensamiento crítico. Ok, se ha dicho bastante eso. Claro que es necesario. Y no es, de hecho, a la profesora que ha estado aquí hace un momento, y ni mucho menos es ir en contra. Pero para que haya pensamiento crítico tiene que haber algo que criticar. Es decir, tiene que haber, igual que la IA, tiene que tener un contenido. Es decir, en este caso los niños, los jóvenes, vamos a empezar por abajo, ¿no? Y con los premios Genie además. Entonces, no sé si sería eso muy bueno también, pero tiene que haber algo que criticar, es decir, tiene que volver a un poco también lo de antes, esta cuestión de la lectura y de los dictados y la cuestión de escribir con las manos, algo tan básico como eso, que pueda tener el niño una base de datos, vamos a decirlo así, en su cerebro, o el estudiante, o el joven, y el adolescente, hay una base de datos por la cual ellos puedan ejercer ese pensamiento crítico, que luego se van refinando, lógicamente, pero tiene que haber un contenido primero, algo que criticar. Si no, entonces pues va a ser bastante más difícil. Pensamiento crítico y luego eso va a llevar inmediatamente a la creatividad, la capacidad de abstraer. Yo no soy un educador, pero he tenido hijos y soy abuelo.
La capacidad de abstraer en ese sentido es absolutamente esencial. Y ahí es donde entra también a disciplinar eso, ese pensamiento computacional, que es lo que precisamente lo que quieren los premios Genias seguramente. Y sin duda es muy importante esta capacitación que estamos poniendo en marcha en la cátedra también, y sin duda la creatividad que incentivamos a través de los premios también esperamos aportar también un poco en el desarrollo de estas habilidades. Ya para acabar la mesa os quería pues pedir, como he pedido a las otras mesas, pues un minuto en el que digáis pues qué es lo que le recomendáis a un trabajador. No os voy a decir a un joven porque estoy en contra y estoy luchando contra esa idea de que el foco tienen que ser los jóvenes. ¿Qué les recomendaríais a cualquier trabajador, independientemente que tenga 60 años o 20? ¿De qué se tiene que dotar para hoy en día para poder conservar o crear un nuevo puesto de trabajo? Bueno, pues yo siento ser redundante, ¿no? Pero quizás sea la forma de que cale más el mensaje. Yo hablaría de curiosidad. Les recomendaría que fuese muy curioso. Ese va a ser quizás la fórmula que le lleve a mejorar su empleabilidad, que es un concepto que también me gusta mucho. Debemos velar porque nuestra empleabilidad mejore con el paso del tiempo, y eso pasa por, como decía, tener la capacidad de investigar, la capacidad de ir un paso más allá de no quedarme con el primer prompt, sino buscar el tercer y cuarto prompt, y eso va de mucha curiosidad. Y luego, por añadir una segunda dimensión, aparte de la curiosidad, le diría el concepto de adaptabilidad o gestión del cambio. Creo que debemos trabajar todos en entender que esto no es como hace 10 minutos, que realmente la vida es cambio, como casi apuntaban los estoicos, ¿no? Que fíjate la de años que han pasado, y que todo pasa por tener una capacidad de adaptarte bien al cambio, y de percibirlo como algo positivo, dejar de verlo como una amenaza y, en definitiva, trabajar mucho esos mecanismos internos que se producen en nuestro cuerpo cada vez que nos enfrentamos a algo desconocido. Serían los dos conceptos. Bueno, Rodrigo, perfecto. Puedo aportar muy poco a todo lo que ha dicho. Efectivamente, una frase de Jocko Willink, un antiguo comandante del equipo SEALs: tu disciplina equivale a tu libertad. Ok, es decir, otra vez, la vieja escuela. Tú te disciplinas, tú logras ser libre en el sentido ese precisamente de que gradualmente tú llegues a ser pues un emprendedor, pero tendrás que pasar lógicamente por todas esas etapas. Incluso si tienes una persona que tiene mi edad como yo tengo 52 años, ¿ok? Que yo estoy volviendo a educarme ahora mismo, o sea que no estamos ninguno exentos de ello ya. Para Eso es. Muy bien, muchas gracias por vuestras enseñanzas y cerramos la mesa con esto. Enhorabuena. Gracias.